Hola, hola chicos y chicas, sean bienvenidos a una nueva clase. Entonces vamos a comenzar con lo que nos convoca hoy. Como les había conversado en la clase pasada, teníamos pendiente la lectura de un artículo escrito por el propio creador del lenguaje C++. Entonces yo le voy a estar hablando durante esta presentación de la primera parte del artículo. ¿Ok? Le voy a hablar también de punteros porque yo sé que ese es un tema que les complica mucho a los estudiantes que están comenzando en estos rubros, ¿no? La programación de C++, sobre todo programación en C. Este tema de los punteros es una de las cosas que más dificultad les da. Pero primero vamos a hablar de manera general de C++, qué modelo adopta y todo eso. Esto es un resumen de lo que aparece en ese paper que ustedes deben haber leído, y luego si nos alcanza el tiempo vamos a dar unas preguntas, ¿ok? Preguntas que ya son de la segunda parte del paper. De todas maneras, en la siguiente clase vamos a continuar con eso y vamos a tener que armar grupos. Por lo tanto, cuando termine esta parte de teoría yo de conversar, les voy a pedir si alguien tiene alguna preferencia o conoce ya. Yo sé que algunos de acá se conocen o vienen de asignaturas anteriores haciendo talleres juntos y quieren juntarse. Si no hay grupos, eh, no tienen ninguna preferencia, entonces yo tomo los nombres y armo. Es decir, lo que vamos a hacer es, los que tengan alguna preferencia, se arma los grupos. eh, a ver, para esta parte sí, puede ser grupos de tres o de dos le recomendaría. No le recomendaría a nadie que trabaje solo. Para los talleres, no. Para los talleres, grupos de dos solamente. Así que, ojo, para la actividad esta que vamos a hacer, que no sé si nos dé tiempo de hacerla hoy, pero para esta actividad pueden hacer grupos de tres, no hay ningún problema, porque el tema es que puedan debatir entre ustedes y puedan trabajar en conjunto. Pero para los talleres no. Para los talleres, así que eh, los grupos esos de tres tienen que ver si fusionan dos grupos de tres y arman tres grupos de dos, no sé cómo van a hacer, pero para los talleres tiene que ser solamente tres grupos. Tienen que ser grupos de dos. Sí, dígame. Grupos de cuatro. Sí, sí. A ver, la idea. A ver, chicos. A ver, el tema acá es armar grupos. Ya, si ustedes se sienten más cómodos armando grupos de cinco, ya se pueden armar grupos de cinco. Los que no, a ver, los que no estén en ningún grupo, igual los vamos a juntar y vamos a armar otros grupos. ¿Ok? No, tampoco tan grande de 10 porque si hacemos un grupo de 10 es que de cinco igual complicado. A ver, déjenme. No, ojo, ojo, yo no estoy hablando del taller. El taller es de dos solamente. Ni menos ni más. El taller es de dos. Estamos hablando de la actividad acerca de C++. ¿Ok? Que van a tener que leerse el paper y eso. Ahí, no, yo creo que. No, cinco mucho. Yo creo que tres. Si hay alguno de cinco, ahí lo dividen en un grupo de dos y otro de tres. Pero no, cinco mucho. Yo creo que de tres, porque igual vamos a definir un entregable y esa va a ser la primera evaluación corta. ¿Ok? Entonces de cinco yo creo que es mucho. Entonces si hacemos un grupo de cinco, va a haber al menos alguien que no va a hacer nada. Entonces, para evitar eso, máximo tres, mínimo dos. Si alguien no tiene, me dice y ahí vemos cómo armamos los grupos. ¿Ok? Ok, ya. Entonces, de todas maneras, eso lo dejo dicho, pero esa actividad no sabemos si la vamos a hacer en esta clase. Vamos a comenzar entonces a hablarles un poco de lo que se habla en este libro no, en este artículo acerca de C++. Bueno, C++ surge en el año 1983. Para que ustedes tengan perspectiva, Java fue creado en 1998 y C# fue creado en el 2000. Cuando se creó C++ ni siquiera yo había nacido, así que fue hace mucho tiempo. Eh, cuando al crearse C++ existían dos lenguajes que son incluso mucho más antiguos, que este es Simula, que es de 1962,
imagínense de cuánto tiempo, y C. C era el más utilizado porque era el que más flexibilidad daba, el que más a bajo nivel estaba, y entonces era un lenguaje que uno podía programar a muy bajo nivel, pero sin tener que programar en ensamblador. Los que no saben lo que es ensamblador es el lenguaje a más bajo nivel que existe. Lo único más bajo que hay de ensamblador es el lenguaje máquina, que nadie programaba en ese lenguaje, al menos, eh, al menos, a ver, cuando se programaba en lenguaje máquina era porque no existía nada más, pero no, desde que empezaron a aparecer los primeros procesadores, estos procesadores venían ya con lenguajes definidos para ellos, que eran el lenguaje ensamblador, por lo tanto un programador no tenía que programar en lenguaje máquina. Lenguaje máquina es ceros y unos puro ahí. Entonces el lenguaje ensamblador igual es un lenguaje de súper bajo nivel, lo único que agrega palabras, pero al final programar en ensamblador y lenguaje máquina es bien parecido. La única diferencia es que, por ejemplo, cuando estamos sumando en ensamblador ponemos ADD, de add, de suma. Y en lenguaje máquina cuando estamos sumando, en vez de poner ADD, ponemos un 4. ¿Ya? Es decir, nos referimos a la suma, nos referimos con un código en lugar de con una palabra. ¿Ok? Y esa es la única diferencia que hay entre lenguaje máquina y ensamblador. Pero en realidad están como súper cerca uno de otro. ¿Ok? Entonces igual ensamblador es un lenguaje bien a bajo nivel, pero era un lenguaje donde para programar era muy lento. Porque si queríamos hacer un software bien avanzado, imagínense hacer algo así en ensamblador, tan cercano a la máquina, era muy complicado. Entonces ahí aparecen otros lenguajes como Simula, como C, y C nos permitía hacer todo lo que podíamos hacer en ensamblador, pero ahora con funciones, variables, condicionales, ciclos. Imagínense el salto abismal que significó C a las personas que programaban en ensamblador. Imagínense, el ensamblador lo único que tiene son registros, no tienen variables, no tienen funciones, nada por el estilo. Es como que ustedes tienen que saltar de una parte de la memoria a otra y es re complicado. Ahí sí hay que saber harto la arquitectura de la máquina. Entonces imagínense el salto de ese lenguaje a C. Fue un salto abismal. Ahora ustedes ven C y ustedes dicen, no, pero C es re complicado. Mejor aprendo Java, que es más sencillo. Sí, pero imagínense, en ese entonces es como cuando apareció el iPhone. ¿Ya? Hasta ese entonces el iPhone era lo último y arreglaba muchos problemas que tenían los otros teléfonos, ¿no? Con C pasaba lo mismo. C era como el caballo de batalla que vino a despejar todos los males y muchos pensaron que era la solución definitiva, ¿no? Porque podían hacer todo lo que podían hacer con ensamblador, pero ahora a más alto nivel. Pero resulta ser que a este señor, el que escribió el paper, se dio cuenta que C igual carecía de una capa de abstracción. Es decir, necesitaba lo que viene a ser la programación orientada a objetos, la herencia, las clases, ¿ya? Porque igual programar solo con variables, funciones, condicionales y ciclo se puede, pero cuando tenemos un software bien complejo, necesitamos otras cosas. Necesitamos clases, necesitamos ya templates, necesitamos interfaces, necesitamos cosas más avanzadas. Y esto C no lo tenía. Por lo tanto, C++ lo que hace es combinar la flexibilidad de C, que podía hacer todo, con la abstracción de Simula, que ya tenía clases, este tipo de cosas. Entonces, C++, de hecho, hay quien conoce a C++ como C con clases, ¿ya? Porque es lo mismo que el lenguaje C, los punteros es lo mismo, los for, todo es lo mismo, condicionales, todo es igual, lo único que le agrega son las clases, la herencia, ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces por eso es que a veces ustedes van a ver que eh, C++ es conocido en algunos lugares como C con clases, porque es lo mismo que C, pero ahora agregándole clases. Entonces, ¿les suena de algo el C++? ¿El más ese? ¿Sí? Claro, el C no está orientado a objetos, el C no tiene nada de clase. Lo que más tenía eran unas cosas que se llamaban struct, ¿ya? Que era para englobar como datos. Pero estaba pensado para englobar como datos, no para englobar un objeto, no sé si me explico. No es lo mismo que
claro. No, porque simplemente no lo hicieron. Mira, mira el año en que fue creado C, 1972. Ahora se habla de orientación objeto como el paradigma, la panacea, ¿no? Pero en aquel entonces, hace mucho tiempo, ¿entiendes? Estaba recién la computación estaba en pañales. Estaba recién saliendo ¿cómo se llama? De ensamblador. Imagínate a esa, a esa altura estar hablando de clases ya eran palabras mayores, ¿no? Fíjate la diferencia. C fue de 1972 y C++, que es uno de los primeros lenguajes orientados a objetos, está aquí en 1983, una diferencia de 11 años, ¿entiendes? Entonces, cuando se creó C, no fue pensado eh, para tener clases. C sí tenía una cosa que se llamaban struct, que también los tiene C++, pero era pensado como para englobar datos, crear algo así donde un entero, un float y cosas así podrían estar dentro de algo más grande. Pero lo hicieron más pensado no en orientación objeto, sino pensado en que a veces ellos querían tener varias variables dentro de una variable. ¿Ya? Por ejemplo, claro, como el array, pero si se dan cuenta, en C, C++ pasa lo mismo que en Java, que un array no puede tener varios tipos. ¿Ya? Si ustedes hacen un array de entero, ese array es de puros numeritos. ¿Ya? Entonces ellos dijeron, bueno, quizás tener una estructura donde yo pueda tener, qué sé yo, por ejemplo, la fecha, que pueda tener un entero, pueda tener un día, pueda tener diferentes cosas y englobarlo en una misma cosa. En realidad está bastante relacionado a orientación objeto, pero todavía no llegaban a ese nivel. Porque orientación objeto también viene con herencia, viene con public, private, viene con muchas otras cosas que en ese entonces no estaba pensado. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos, no? Ok, ok. Entonces, a ver, ahí me preguntan que por qué no C más. ¿Alguien sabe o intuye por qué se llama C y no C más? Claro, pero en los lenguajes basados en C, fíjense, lenguajes basados en C, tenemos a C++, C Sharp, tenemos a Java, tenemos a, ¿cómo se llama? JavaScript, todo eso es lenguajes basados en C. ¿Por qué? Porque la definición de condicionales y de ciclos es exactamente la misma. En Java, en C++, la definición de condicionales y ciclos siempre es la misma. Es como, a ver, aquí tengo, deme un segundo. Las condicionales en Java y C++ es como un if, donde yo tengo aquí una condicional, ¿no? Y abro llave y cierro llave. Y entonces, esto de abrir llave y cerrar llave es conocido como un bloque, ¿ya? Es decir, en C fue donde primero se introdujeron los bloques. ¿Qué cosa es un bloque de instrucciones? Cuando yo abro llave y tengo varias instrucciones, ¿ya? Por supuesto, todas las instrucciones con un punto y coma después. Eso, esos bloques, tanto en C++ como en Java como en JavaScript, existen, ¿ya? Porque son lenguajes basados en C. Es decir, la nomenclatura de las condicionales y eso fueron basadas en C. Todo es bien parecido a C. Ahora, cuando nosotros tenemos lenguajes basados en C, alguien se acuerda, por ejemplo, si yo tengo esto, si yo tengo eso, yo tengo esa variable. Si yo quiero agregarle uno a esa variable, ¿cómo yo puedo hacerlo? Yo puedo hacer A es igual a más uno, ¿cierto? Sí, ahí por el chat veo que me están diciendo ya otra cosa. Pero claro, pero esta es como la forma más básica, que incluso existe en Python, ¿ya? A igual a A más uno. Hay otra forma más acotada que es el más igual, ¿ya? Que este más igual me sirve para incrementar, por ejemplo, cualquier cantidad. Yo puedo incrementar uno, puedo incrementar 5, puedo incrementar 20, incluso puedo multiplicar A por igual 5, ¿no? Y lo que estoy haciendo es haciendo A igual a A por 5, ¿ya? Esta es como la contracción
Y lo que se dieron cuenta los programadores es que esta instrucción específicamente la hacían mucho, ¿ya? A más igual 1, que es incrementarle 1 al valor de A. Eso se hacía mucho. Entonces, los lenguajes basados en C hacen una contracción que veo que en el chat me la pusieron, que es A más más. ¿Ya? En Java esta contracción existe también. En Python no. En Python esta de acá sí existe, pero esta de acá no existe en Python. Pero bueno, en C++ también existe. Y en los lenguajes basados en C. En todos los lenguajes basados en C. El primero que introdujo esto fue C, según tengo entendido. A lo mejor buscamos historia y a lo mejor C lo tomó de otro lenguaje, pero yo creo que C fue el primero que lo hizo. Si no, bueno, ahí después me corregirá. Pero bueno, fue uno de los primeros que lo hizo. Entonces, el C++ es como un juego de palabras, ¿ok? C++ quiere decir C más igual a 1, que es lo mismo que C igual a C más 1, ¿ya? Es como tomando el lenguaje C e incrementándole 1, ¿ok? Y por eso es que se llama C++, ¿ya? A lo mejor alguno ya lo sabía, si no lo sabían, ahora lo saben. C++ se llama así por eso. De hecho, hay un lenguaje que creó Microsoft que se llama C Sharp, que es esto, que tengo entendido que Sharp, yo de música no sé mucho, pero parece que Sharp es cuando en música hacemos como una nota un poquito más alta. Entonces, este Sharp de acá, que es el gato de acá de Chile, el símbolo de número, se refiere a eso, a que es el lenguaje C, pero como en una nota más alta, como más artístico el C Sharp, ¿no? Pero bueno, el C++ es como más, se llama así por eso. ¿Ok? Eh, ya. Entonces esto es más como un comercial. Pero bueno, aquí tenemos C++, que es como C incrementado en 1. No es creado por las mismas personas ni nada, pero decidieron llamarle así porque en realidad hereda mucho de lo que tiene C, lo que le agrega mucha más potencia, ¿no? Entonces, C++ o C++, como quieran llamarle, es un lenguaje de programación de propósito general. Y esto es clave que ustedes lo sepan, ¿ya? C++ siempre busca ser de propósito general, porque hay algunos lenguajes, sobre todo se ven mucho ahora en el mercado, que son lenguajes orientados al desarrollo web, lenguajes orientados al desarrollo Android, lenguajes orientados a determinadas cosas, ¿no? C++ no está pensado de esa manera. C++ está pensado de ser un lenguaje de propósito general. Y eso es una de las cosas que plantea en este paper, ¿no? Que sirva para hacer todo, ¿ok? Y una de las cosas que quiere mantener siempre C++ es el tema de la eficiencia. Y vaya si lo consigue, que ahora mismo todos los juegos que ustedes quieran implementar con máxima eficiencia, tienen que hacerlo en C++, ¿ok? Con Java igual pueden implementar juegos con Java. Hay juegos que se implementan en Java, en Python, pero casi todos utilizan como base motores gráficos que están implementados en C++, ¿ok? Como el Real Engine, ¿cómo se llama este de la empresa que tiene que hizo Fortnite? Hay un... Sí, Minecraft es de Java, claro, pero Minecraft no está mucho pensado en la velocidad. De hecho, Minecraft, claro, Epic tiene algo que se llama Real Engine, parece que es, no me acuerdo si es Real Engine o un Real Engine, algo así, un Real Engine, claro. Ese es de Epic Games, ok. Eso está implementado en C++, porque está pensado para que sea súper rápido. Unity también está implementado en C++, aunque para programar en Unity mucha gente programa en C Sharp, pero el motor como tal, el motor está implementado en C++, ¿ya? Y, y de hecho, por ejemplo, en Python, los que pasaron por Python a lo mejor vieron alguna librería que se llama NumPy, otra que se llama Pandas, que son librerías de Python que uno las importa y las utiliza en Python. Sin embargo, están implementadas en C++, ¿ya? Las cosas que... No, el Spider, no sé, no, el Spider, en realidad no sé en qué estar implementada Spider. Pero no, yo me refiero como librería a, a más, a más bajo nivel. Crysis no usa un motor C++, entonces. Crysis, ¿a qué se refiere? ¿Un juego? No sé, yo no soy mucho de jugar, pero si te refieres a un juego, no sé si está, no sé qué motor, en qué motor se implementó.
pero yo sé que Unreal Engine y Unity, que son como los dos más utilizados, están implementados en C++. ¿Ok? Eh, ok, Crytek, eso no sé en qué estará implementado. Ahí, si quieren, después pueden buscar. Pero quizás los que han jugado Minecraft, no sé si les ha pasado a veces que ustedes dicen, pucha, este jueguito que es solamente de cubito. Bueno, tampoco menosprecien porque igual es de cubito, pero tiene que cargar, imagínense, n cubitos en un espacio tridimensional, entonces igual es harto, pero no tanto. Entonces igual como juegos como GTA que cargan mucho más gráfico, mucho más cosas, corren a veces mejor que Minecraft. Y la respuesta a eso es Java. Nada más que eso. ¿Ok? Los que implementaron Minecraft, me imagino que por un tema de más fácil implementación utilizaron Java y ahí no sé si fue una buena o mala decisión. Tampoco, Minecraft tampoco está pensado como para grandes gráficos, ¿no? Aunque ahora le han puesto mucho más gráficos, la GTX, el Ray Tracing, todas esas cosas, pero en un principio estaba pensado más para enfocado en temas de la construcción y eso. Entonces, por lo tanto, yo creo que eso fue, por eso fue que tomaron la decisión de crearlo en Java, ¿ok? Y ya cuando tú decides crear un proyecto en Java, ahora reimplementarlo en un motor gráfico que sea más rápido es difícil, ¿ya? Pero bueno, eso. Igual los drivers de todas las cosas que ustedes conectan por USB, si ustedes conectan un micrófono o cualquier cosa, eso viene con un driver muy probablemente, y esos drivers que son los que se comunican con su sistema operativo están implementados en C o C++, ¿ok? Para que no piensen que C está muerto, ni C++ tampoco, y ni siquiera ensamblador, porque hay personas incluso que hay partes del código que lo implementan en ensamblador para que vaya incluso más rápido. Hay cosas que pueden hacerla más rápido, así como tareitas chicas, y las implementan en ensamblador y las llaman desde C++. ¿Ok? Entonces, ensamblador todavía se utiliza muchísimo y yo creo que se va a seguir utilizando porque es lo más cercano a la máquina que hay. Ahora sí, no creo que para proyectos grandes. Por supuesto, si van a hacer una máquina web en ensamblador, se mueren. De hecho, no creo que puedan. Tienen que implementar todo desde cero. Eh, entonces, cuando yo me refiero a utilizar ensamblador, me estoy refiriendo a driver, no sé, a algún proyecto que tenga que correr muy, muy, muy rápido y no quieran distribuir el proyecto, porque esa es otra cosa. Pueden distribuirlo en varias máquinas, hacer otro tipo de, utilizar otro tipo de estrategias para que corra más rápido su software, paralelizarlo, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero si usted quiere que sea súper eficiente de alguna manera, puede incluso programar algunas cosas en ensamblador, pero se utiliza mucho más para los drivers y ese tipo de cosas. ¿Ya? Eh, bueno, la eficiencia, que es la que traía DC, eso es lo que quiere C++, la abstracción, que haya nuevos tipos de datos, que ahora no solo sea como en C, que los tipos de datos eran entero, float, doble, boolean, string y ese tipo de cosas. No, aquí C++ ahora quiere que usted pueda crear nuevos tipos de datos, que los que vienen de Java ya esto no es un concepto nuevo para ellos, ¿no? Que es el tema de crear clases, crear un tipo estudiante, crear un tipo profesor, ¿ya? Eso es algo que viene de la mano con abstracción y programación orientada a objetos, ¿no? Y también la programación genérica. Bueno, la programación genérica en Java, en estructura, en programación avanzada no la vimos mucho. Pero es cuando nosotros creamos una clase y hay una variable que nosotros no sabemos de qué tipo es. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense que ustedes quieran crear una lista, ¿ya? Pero quieren crear una lista que funcione tanto para enteros como para float, como para estudiantes, lo que quieran. Pero ustedes no, ustedes implementan la lista y el tipo de elemento que va a almacenar la lista lo dejan vacío, ¿ya? Lo dejan ahí vacío. Y entonces el que va a utilizar esa lista, cuando crea una nueva lista, le dice a usted de qué la quiere crear, ¿ok? Y entonces ahí es cuando se define el tipo de la variable interna de su lista. Y eso es lo que se llama programación genérica. Cuando usted crea una clase, pero aún no sabe de qué va a ser los tipos que están dentro de la clase. Y cuando hace una instancia de la clase, ahí es donde se definen los tipos. ¿Ok? Parece que eso en Java, cuando crean un array list, no sé si se acuerdan que cuando crean un array list, ustedes tienen que decirle
entre menor y mayor igual, tienen que decirle de qué tipo va a ser ese array list, ¿ya? Es para no... es para no implementar, por ejemplo, un array list para entero, después el mismo array list, pero ahora para float, porque fíjense que implementar un array list para entero y uno para float es exactamente las líneas de código, las mismas, la única diferencia es que internamente, donde dice int, ahora tiene que decir float, ¿ok? Y la programación genérica lo que hace es evitar eso. Implementa una clase sin definir el tipo y después cuando usted la instancia le pone int o float, ¿ok? Sí, dígame. Sí tiene, pero no la vimos en programación avanzada. Sí tiene. Sí, ya. A ver, de poder hacerse, sí, se puede hacer como un object, igual te funcionaría. El tema es que te estás atando al tipo de datos object. No sé si me entiendes. Y sin embargo, la programación genérica no se ata a ningún tipo, sino que él pone como un marcador y dice, cuando el usuario te diga de qué tipo es la variable, ese tipo tú lo pones acá. ¿Ya? Eh, si quieres, después tú buscas lo que es un template en C++ y ahí vas a ver qué es lo que hace. En Java también está lo que no lo vimos en programación avanzada, pero está también, fíjense, cuando ustedes crean un array list de tipo entero, ¿ya? También podrían hacer un array list de tipo object y funcionaría, pero tiene ciertas inconvenientes. Que por ejemplo, adentro vas a tener que castear el object a entero cuando lo quieras usar como un entero, ¿ya? Sin embargo, si lo tienes como genérico, tú puedes sumar nomás sin importar lo que sea, porque cuando el usuario te proporciona el tipo, como va a ser un entero ya, él va a poder sumar sin problema, ¿ya? Pero sin embargo, si lo pones como object, a lo mejor Java no sabe cómo sumar dos objects y vas a tener que castearlo. Y entonces dentro del código vas a tener que poner un casteo para entero, un casteo para float. Te puede traer ciertos tipos de inconvenientes, pero de poder hacerse se puede. Pero una manera más limpia, sí, claro. Claro, en C++, lo que hace es que en tiempo de compilación te cambia el tipo y supuestamente sí deberías poder utilizarla, ¿ya? El punto equals, pero eso sí, por ejemplo, si tú utilizas un punto equals y resulta que el usuario te pasó un entero, el entero no tiene un punto equals, entonces daría ahí un error. Pero ahí tú tienes que hacer como una programación defensiva y decir, si lo que viene es un string, ahí le puedo hacer un punto equal y cosas por el estilo, ¿ya? Pero bueno, el template igual tiene como hartas ventajas por encima de hacerlo así como un object, ¿ya? Pero igual el object en Java te podría funcionar, pero también hay templates en Java. Ok, pero esa es la programación genérica. Es precisamente para eso lo que estamos hablando. ¿Ok? A ver, déjenme leer un segundo el chat porque veo que están escribiendo harto. Están activos en el chat. Linux también está en C++. Tengo entendido que sí. De hecho, cuando surgió Linux no creo que haya existido Java todavía. Tengo entendido que sí, que Linux es como una mezcla C++, C y ensamblador. ¿Ok? Es como una mezcla de todo eso. C++ es como las cosas de más alto nivel y las cositas más bajo así es como C y ensamblador. ¿Se podría hacer un juego en ensamblador? En teoría sí, lo que es mucho más complejo. De hecho, el primer juego en pantalla fueron como con caracteres y eso. Y cuando uno apretaba una tecla, parece que el primer juego fue el ping pong. Y parece que eso estuvo en ensamblador. Y entonces lo que hacía era mostrarte en pantalla caracteres, ¿ya? Y entonces eran como dos raquetitas y la pelotita era como un cero. Y el cero se iba moviendo según un algoritmo que seguía. Pero en teoría sí, en ensamblador se puede hacer un juego. Ahora, si tú quieres hacer un juego en ensamblador como el GTA, tienes que rehacer todo de nuevo, ¿ok? Imagínate que para hacer un juego como el GTA hay capas y capas, ¿ok? Está la capa
del el engine, ya, más encima arriba del engine hay otras cosas, hay plugins, después están los que programan C++, los que programan GTA, incluso los que programaron GTA crearon una manera de crear plugins sobre GTA. Es por eso que ustedes ven que a veces hay servidores de GTA que están personalizados, porque hay una capa que los creadores de GTA la dejaron libre para que quisiera crear plugin lo pudiera hacer, ¿ya? Pero si tú quieres crear eso desde ensamblador, tendrías que crear todo desde cero. Y es puro ensamblador, ¿ok? Aquí lo que se hizo fue, se creó ensamblador, después C, después C++, y después con C++ se empezó a crear otras cosas, ¿ya? Pero eso, no miraron hacia atrás como, ya, qué bacán sería crear esto con ensamblador. No, ya cuando descubrieron C++, se dieron cuenta que ya no había, no había manera de mirar hacia atrás. Además, yo creo que de ser posible puede ser posible, pero sería un proyecto que no sería económicamente viable tampoco, ¿ya? Y temporalmente viable lo dudo también, porque hacer algo tan complejo como GTA, por ejemplo, en ensamblador, yo creo que te llevaría una eternidad y te aparecería una enorme cantidad de bugs que C++ es más fácil porque puedes hacer tests, puedes hacer muchas prácticas de desarrollo, de buenas prácticas de desarrollo que en ensamblador no hay herramientas para eso. Entonces hacer eso en ensamblador sería un dolor de cabeza. En teoría sí, pero no sería ni económicamente ni temporalmente viable. Sí, dígame. Sí, sí, a ver, de hecho, cuando ustedes están escribiendo en C++, C++ al final lo traduce a ensamblador, ¿ok? Es decir, hay un proceso que se llama compilación, que el proceso de compilación lo que hace es tomar su código C++ y transformarlo al lenguaje máquina, ¿no? Es decir, en Java no es tan así porque en Java lo transforma en una cosa que se llama bytecode y hay como una máquina virtual intermedia que esa máquina virtual lo transforma en ensamblador y el ensamblador corre en su CPU. ¿Ok? Ahora, lo que pasa es que no hay un único. A ver, no es como C++ que es único, es un formato único. Sino que cada creador de CPU, por ejemplo, Intel, tiene un ensamblador propio para su chip. ARM tiene otro ensamblador diferente. De hecho, Intel dentro de su chip tiene diferentes ensambladores para cada uno. Entonces, cuando ustedes compilan C++ para un CPU específico, esa compilación es dependiente del CPU. Si después van a un ARM, no van a poder ejecutar el ejecutable. ¿Ya? Claro, sí, sí, sí. Pero, claro, y la pregunta que me hiciste es de ensamblador. A ver, el tema es que en los tiempos antiguos todos hacían ensamblador, pero no se podían hacer cosas tan avanzadas como ahora. Ahora, no sé, ¿cuánto tiempo les toma a ustedes hacer un sistema, una librería en Java? Casi nada, ¿entiendes? Y Java es un poquito más lento, pero para hacer una librería cumple con las funciones y más encima con los servidores que tenemos ahora. Con Java tenemos un sistema de librerías completo en 1 o 2 días, ¿ok? Por supuesto, después hay que hacer los tests, hay que hacer desarrollo continuo, cierto tipo de cosas que ya nos lleva un poquito más de tiempo, pero es mucho más rápido. Si lo queremos hacer ahora en ensamblador, no es factible. Te llevaría, no sé, 6 meses hacerlo en ensamblador. Cuando en Java lo puedes hacer en 2 meses, en 2 días, perdón. Entonces, por eso es que, no sé, si en teoría se puede, pero no se hace ni se va a hacer. El ensamblador se ocupa para hacer cosas más pequeñas, por ejemplo, un driver, que ustedes quieran hacer un dispositivo que cuando se conecte al computador guarde algo en disco duro y tenga acceso a la pantalla. Ese tipo de cositas quizás se pueda hacer en ensamblador. Porque la pantalla lo único que tiene, por ejemplo, el mouse, lo único que envía es una coordenada X y una coordenada Y. No necesita más que eso. ¿Ok? Entonces es algo bien pequeño. Pero ya hacer una página web en ensamblador es otro mundo completamente diferente. Pero las cosas así de driver, de periféricos y cosas así, sí podría hacerse en ensamblador. De hecho, muy probablemente el driver de su mouse o de su teclado está implementado, a ciertas partes está implementada en ensamblador. ¿Ok?
Entonces, dame un segundo, porque me han hecho preguntas aquí por el chat y los estoy dejando ahí colgados. Me dice, C++ es el dios del lenguaje de ensamblador. No sé si el dios, pero yo creo que el padre de los lenguajes actuales sí. Es como el primer lenguaje así súper potente que permitió hacer hartas cosas más avanzadas. Y sí, aprender. Es que lo que pasa también, a ver, si cuando ustedes lleven más tiempo en esto, se van a dar cuenta que los lenguajes vienen y van, pero C++ siempre está ahí. Y yo creo que va a estarlo, porque en realidad es mucho más rápido que todos los lenguajes que hay ahora mismo. ¿Ya? Los demás lenguajes pierden velocidad, pero ganan en facilidad para programar. Entonces, por ejemplo, hacer algo en Java es mucho más rápido que programarlo en C++, pero después cuando lo corren es más lento. ¿Ok? Entonces ahí ustedes tienen que ver. Por ejemplo, si usted, para el 90% de los software que ustedes implementen, con Java les basta, porque no necesitan que sea de alto rendimiento, o si necesitan que lo sea, lo distribuyen, lo hacen paralelo y pueden escapar con eso. Entonces, ustedes tienen que saber balancear y decir, mira, aquí C++ me interesa porque en esta parte del código necesito que vaya volando. Por lo tanto, esta parte la voy a implementar en C++ y todo lo demás lo voy a implementar en Java. ¿Ok? Pero por eso es que Java es uno de los lenguajes más usados y Python es, creo que Python es el más usado después de JavaScript. Pero bueno, JavaScript en realidad, porque es el único lenguaje que implementa en páginas web, ¿no? Pero yo de propósito general me refiero a Python, Java, C++, ¿no? Python es el más utilizado. Y en segundo lugar está Java, porque se programa mucho más rápido en esos lenguajes, ¿ya? Sí, el paper lo voy a subir al campo virtual, me preguntan ahí si lo voy a subir, que ayer no alcanzó, pero bueno, ahí hubo un buen samaritano que compartió el enlace, ahí lo pueden bajar si quieren. Ya, en el campus si lo voy, igual ahí compartieron otro enlace. Eh, ¿Qué significa que algo sea código abierto? Oh, pero ya me están haciendo preguntas de cualquier cosa. Ya, después si nos queda tiempo hablemos de eso. A ver. GTA 4 re mal optimizado, pero se respeta ese juego. Sí, sí, GTA es un antes y un después en el tema de los juegos de mundo abierto. El Prince of Persia original fue hecho completamente en Assembly. Sí, pero... A ver, el Príncipe de Persia original era en 2D. No sé si en realidad fue escrito en Assembly, pero si fue así, en realidad podría hacerse. Porque es un lenguaje en 2D, entonces tú puedes como machar qué píxel y hacer algunas cositas ahí. Pero ya cuando es un juego 3D, que ya tú tienes que implementar un ray tracing, tienes que hacer algoritmos, bueno, no sé si alguno sabe los algoritmos estos de visión por computador, que ya son mucho más complicados y para eso tienes que tener un engine y ya Assembly no da el ancho ahí. ¿Ok? Pero bueno, el primer Principio of Persia, que de hecho, muchos recuerdos con ese juego. No sé si alguno lo jugó alguna vez, era el Príncipe de Persia en 2D, que uno tenía que ir corriendo para que no se cerrara la puerta y todo eso. Bueno, ese sí, probablemente se podría implementar en Assembly. De hecho, los primeros Mario quizás también. ¿Ya? De hecho, los juegos de Nintendo capaz que también hayan sido en Assembly. Pero bueno, no estoy seguro de eso. Pero capaz que sí, porque son juegos re sencillos en cierta forma. La parte más complicada en realidad es la parte visual, hacerla en Assembly, porque tienes que hacer como muchas cosas en 3D que es complicado. ¿Ya? Ya, o sea, yo también... Sí, Hans, tú podrías hacer tu propio Linux. De hecho, Linux Torvald, que fue el que creó Linux, lo empezó a implementar como un proyecto de la universidad. ¿Ok? Él empezó a hacer una carrera, una asignatura que se llamaba, ¿cómo se llama? Sistemas operativos, ¿ya? Y tomó una versión de Unix se llama Minix, parece que se llama, que es como una versión de Unix bien simplista y que está pensada para enseñar sistema operativo. Y eso lo vieron durante la carrera y él quedó prendido, como se llama, con los sistemas operativos y empezó a mejorar el Unix este que era como para estudiantes. Él lo empezó a mejorar con sus propios drivers y sus cosas y ahí nació Linux. ¿Ok?
Así que sí, tú podrías hacer tu propio Linux sin ningún problema. Lo que pasa es que ahora ya Linux está a otro nivel. Ya no está al nivel del Linux inicial. Ya Linux ahora está casi al nivel de Windows. Así que ya tiene como colaboración de muchas personas. Ya, de hecho, Epic deja algunos juegos como open source para hacer mods. Sí, aún. A ver, algo más de la clase, o sea, las cosas. Claro, mejor optimizada, sí. C++. Un namespace en C++, de hecho ahí lo explican en el paper. Un namespace a ver, no pusiste namespace, pero imagino que dice namespace. Un namespace en C++ es un espacio de nombre, ¿ya? Como mismo dice el paper, que es como, por ejemplo, a veces yo quiero crear funciones. Imagínense que yo le llamo a una función suma y después alguien, bueno, le llamo sum y después alguien importa mi librería. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de choques que pueden haber después con su función? Porque si usted a su librería le llama, a su función le llama sum y después la otra persona quiere llamarle sum también a su función, no podría. Porque, es decir, si no existieran los namespace, no podría. Porque entonces ya al importar la librería que ustedes implementaron, la función sum ya estaría implementada. Entonces no sabría si llamar a la que importó de su librería o a la que tienen ellos. Entonces, para resolver este problema, C++ crea los namespace, ¿ok? Y entonces cuando ustedes definen funciones, clases dentro de un namespace, para llamarlas tienen que importar ese namespace. Por ejemplo, el namespace std, todo lo que hay dentro de la librería estándar está implementado dentro de un namespace que se llama namespace std, ¿ok? Entonces, ¿esto por qué es? Porque a veces cuando ustedes importan cosas de la librería estándar, quizás no quieren que esto de la librería estándar le entre en contradicción con las funciones que ustedes están implementando, ¿ok? Entonces, para eso, ustedes tienen que importar en namespace std y después hacer std punto la función que usted quiera, ¿ya? Porque es una función que está dentro del espacio de nombres std. Pero básicamente es eso, es para englobar los nombres de funciones, clases y cosas por el estilo dentro de un espacio único. Para que después si el usuario quiere definir alguna función que se llame igual que la que usted definió, no haya ningún problema. ¿Ok? Porque si no, imagínense el quebradero de cabezas que sería eso. Si usted define una función de un nombre y la librería es súper utilizada, ya ese nombre no podría utilizarlo nadie más para nada. ¿Ok? Entonces, no es la idea, porque ya cuando se tomen todos los nombres, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Y para eso son los namespace. Sí, ustedes pueden instalar Visual Studio, que yo creo que es lo más factible. Yo en las clases lo que voy a estar mostrando es en Visual Studio. Si ustedes con el ayudante se ponen de acuerdo en utilizar Visual Studio Code, pero yo me acuerdo que Visual Studio Code al menos no tenía como ciertas herramientas que me facilitan a mí la manera de explicarles ciertas cosas a ustedes, por eso es que yo voy a utilizar Visual Studio. Pero si ustedes se ponen de acuerdo un momentito, si ustedes se ponen de acuerdo con el ayudante de utilizar otro IDE para hacer los talleres y eso, no hay ningún problema. Pero yo en la clase voy a estar utilizando Visual Studio, ¿ok? Y Visual Studio tiene una parte que es gratuita, lo que no tiene como, no abarca todo lo que abarca el Visual Studio profesional, pero igual para lo que vamos a hacer con la gratuita le basta. Sí, me iban a preguntar algo. Sí. Sí, sí, sí. Miren, vamos a hacer una cosa. En dependencia de cuando ustedes definan la clase práctica de la próxima semana, vamos a ver si les puedo dar como un breve tour de cómo hacer las cosas acá. Yo el semestre pasado yo les enseñé lo que era la compilación, el link y eso, pero se me quedaron como muchas cosas en la guantera porque no les mostré
¿cómo se llama? Este paper. Entonces me interesa igual que leamos el paper, igual si nos quedan 1 o 2 clases, hablar un poco de compilación y link de una manera más práctica. Pero me interesaría eso, si no nos queda tiempo, dejarlo para las ayudantías. Igual podemos tener un tiempo acá para hacerlo, eh, pero sí, a ver, si tengo tiempo esta semana, igual le subo algún mini videíto de cómo correr un Hola Mundo, aunque sea, ¿ya? Pero igual, sí, igual lo que pasa seguro es que tienes algo con el link o el... Es que C++ para compilarlo no es tan sencillo como Java, no es el puro play y listo. Sino que tú tienes que entender qué cosas son los .h, los .cpp, qué quiere decir compilar, qué quiere decir linkear. Por eso es que le digo que aquí van a entender harto lo que hace por detrás Java, que se los esconde ustedes. Y C++ no, en C++ tienen que entender esos conceptos. ¿Ya? El de Microsoft. El Visual Studio Community, el último. Me parece que es 2019. El Community 2019. ¿Ya? Ese es el que yo voy a estar viendo en la clase. Si ustedes se ponen de acuerdo con el ayudante para hacer los talleres en otro IDE, igual, está bien. Pero para enseñarle lo que quiero enseñarle, creo que es más ventajoso el Visual Studio Community. Sigamos porque me estoy atrasando. A ver, ya, C++ combina las fortalezas de Simula, que es la abstracción, lo que viene a ser orientación objeto, ciertas cosas así, y la flexibilidad y eficiencia de C, porque C es muy flexible, casi todo se puede hacer con C. Y de eficiencia porque C vuela casi. Y, y C++ también es muy rápido. Yo diría que tan o igual de rápido que C. ¿Ya? Los mecanismos de abstracción de C fueron diseñados específicamente para ser aplicados a tareas de programación que demanden el más alto nivel de eficiencia y flexibilidad. Es decir, a pesar de que C++ le agregó nuevas funcionalidades a C, ellos trataron de que esto no fuera en detrimento con la eficiencia. Es decir, C++ es tan eficiente y flexible como C, ¿ya? A pesar de que tiene agregadas más cosas. ¿Ok? Objetivos del diseño. Esto lo hablan en el paper. Hacer la programación más disfrutable. Quizás los que ahora programan en C++ ustedes dicen, pero ¿cómo más disfrutable? Si tenemos a Java. Sí, pero pongámonos en contexto, C++, recuerden, 1983, ¿ya? En aquel entonces C++ era mucho más disfrutable que cualquier cosa que hubiera. ¿Ya? Ahora hay cosas más disfrutables que C++, como Python, Java, pero en aquel entonces el objetivo de C++ era hacer la programación más disfrutable y ser mejor que C. Es decir, agregar esto de la flexibilidad. Las reglas generales de C++ es evolución guiada por problemas reales. Es decir, ustedes, bueno, no sé si han visto, pero hay muchos lenguajes que dicen, hoy sería bacán agregar esta funcionalidad y después nadie lo ocupa. ¿Ya? Y la funcionalidad está ahí porque los desarrolladores del lenguaje dijeron, es decir, no los desarrolladores que desarrollan en ese lenguaje, sino los que crearon el lenguaje. Los que crearon el lenguaje decidieron que sería bacán, que sería una feature bacán del lenguaje. Pero sin embargo, después no se ocupa para nada. Entonces, C++ no, C++ tiene una evolución guiada por problemas reales. Es decir, la comunidad dice, mira, sería bacán tener esto, tener lo otro, y entonces, si existe un problema que pueda solucionar ese feature, entonces se crea la feature, ¿ya? La característica. Si no, no se crea. Sí, los PowerPoint los voy a subir. Ya. Ok. Reglas de soporte al diseño, facilidad para organizar programas, porque ahora tenemos el tema de las clases, cosas por el estilo, y decir lo que quieres decir. Porque en C muchas veces programábamos y para saber lo que se estaba haciendo había que hacer toneladas de comentarios. Sin embargo, ahora con la programación orientada a objetos, cuando yo creo un nuevo estudiante y pongo estudiante.getEdad, ahí se sabe que esa línea de código está obteniendo la edad. ¿Ya? Sin embargo, en C yo tenía que acceder a un struct y hacer determinadas cosas que muchas veces uno no estaba claro de qué era lo que quería hacer el programador, ¿ya? Pero con orientación a objetos ya ahí sí queda mucho más claro. También hay buen soporte para tipos nativos y creados por el usuario. Es decir, los tipos nativos son el int, el float, los creados por el usuario son
las clases que crea el usuario, importa la sintaxis, ¿ok? Evitar dependencias de orden. Hay algunas que no se pueden evitar, pero bueno, nada que hacer. Y reglas de soporte de programación, compatible con C. ¿Qué quiere decir eso? Muchos programas que ustedes crean en C, si lo ejecutan con un compilador de C++, muy probablemente se lo vaya a compilar, ¿ya? Porque C++ es como un segundo paso de C, ¿ok? Entonces todo lo que hacía C, C++ muy probablemente lo hace. Ya, ahí me pregunta Yachel que si C++ es para ser libre de hacer lo que les plazca y Java es para hacer las cosas con ciertas restricciones. Yo creo que sí, si lo que te place hacer es cosas a bajo nivel. ¿Ya? A bajo nivel me refiero cercano, por ejemplo, al GPU, al CPU, al, a la tarjeta de sonido, cercano a ese nivel, ahí sí C++ te da la ventaja de hacer lo que tú quieras. Java, por ejemplo, yo creo que sería imposible hacer algún soporte para, por ejemplo, para un pendrive o algún soporte para disco duro, para hacer un driver de red, por ejemplo, en Java yo creo que no te da la libertad para hacer eso. Java es como mucho más alto nivel. C++ sí te da esa libertad porque C++ sí te permite acceder a todas estas cosas a bajo nivel. Incluso te permite ejecutar código en ensamblador y cosas. Las páginas web están en C++. No, depende. Es decir, las páginas web dependen que tú programes. Hay una cosa que se llama Ruby on Rails, que están programadas en Ruby. Hay una cosa que se llama Django, que está programado en Python, ¿ya? Y como Django está programado en Python, no está programado no está programado en C++. ¿Ok? Hay otra cosa importante de C++ es no pagas lo que no usas. Es decir, si si C++ agrega una nueva característica, por ejemplo, si sale el C++ 20.5 y le añaden más características, esas características no pueden hacer que el código que ustedes tenían anterior de C++ corra más lento, ¿ya? Porque eso estaría en contra de esta regla de soporte, ¿ya? Entonces ellos no lo hacen así. Ellos hacen si usted utiliza esa característica y esa característica es más pesada, bueno, tiene que pagar el costo de esa nueva característica. Pero si no la utiliza, está utilizando un código antiguo, el código es el mismo en el nuevo C++ que en el antiguo. Bueno, igual si hay algunas mejoras, eh, pueden bajar. Eh, a ver. No es lo mismo Django que Apache. Apache es un servidor web. A ver, un servidor web es un computador, no sé, pongan ustedes Linux, que le está sirviendo páginas web, ¿ya? Y Django es una capa de software que está más arriba del servidor Apache, ¿ya? El servidor Apache es un servidor web, Django no es un servidor web. Django es, ¿cómo puedo decir? Un entorno de desarrollo para hacer páginas web. Porque igual hacer páginas web no sé, Python y cosas así con Apache eh, sería un dolor de cabeza. Entonces lo que hicieron con Django, que Django lo que realmente hace es que los abstrae a ustedes de crear las cosas para Apache. Django mírenlo de esta manera. Si ustedes crean una página web con Django, lo que hace Django es que toma su código Python y lo traduce para ejecutarlo en Apache. ¿Ya? Es como eso. Pero no es lo mismo Apache que Django, son dos capas diferentes, ¿ok? Apache sí, puede que esté en C, C++, lo que ustedes quieran, porque tiene que ser súper óptimo, porque es una capa baja, pero Django no. Django está programado, es decir, Django quizás sí esté programado en C++, pero cuando usted programa en Django, no está programando en C++. No sé si me explico. Por ejemplo, a lo mejor el compilador de Java está hecho en C++, pero ustedes al programar en Java no están programando en C++, ¿ya? Y el compilador de C++ lo que está haciendo es traduciendo Java al lenguaje máquina. ¿Ok? No sé si están entendiendo la diferencia.
El compilador puede estar en C++, sí, pero no es lo mismo el programa que compila las cosas que el programa que están creando ustedes. ¿Ya? Sí, entonces es lo mismo con Django. Cuando ustedes crean una página web, es como que ustedes están creando un programa. Y Django puede estar creado en C++, por ejemplo. No estoy seguro en que está implementado Django, pero parece que es 100% Python. Pero bueno, si Django estuviera implementado en C++, ustedes implementan Python y lo que hace Django es traducir lo que ustedes implementaron en Python al lenguaje máquina. Pero su código Python nunca es traducido a C++. ¿Ok? Y Django puede ser C++ y lo que ustedes quieran. Con Apache pasa igual. Ok, digamos. Modelos de programación. Oye, aquí igual me gustaría extenderme un poquito explicándole lo de las memorias RAM, porque es un tema súper interesante, pero creo que lo voy a dejar para la clase que viene porque los aturdiría ahora explicándole lo que da la memoria RAM. De hecho, esta parte de acá me va a servir. A ver, aquí voy a avanzar un poquito rápido, porque esto lo voy a explicar en la otra clase, pero voy a avanzar un poquito rápido para darle la orientación de la prueba corta para que tengan más tiempo de hacerla, ¿ya? Porque si se los doy en la clase siguiente, van a tener menos tiempo. Entonces, para que tengan más tiempo de leerse el artículo y ir buscando la respuesta. Ya, ya esto lo vamos a hablar en la clase que viene, ya en más detalle. Esto igual lo vamos a ver en la clase que viene, que es el tema de los punteros, que como le decía, es una de las partes más complicadas de C++ para los que vienen de otros lenguajes. ¿Ok? Por lo tanto, esto yo lo voy a dar en profundidad en la próxima clase. ¿Ok? Pero para eso primero quiero explicarles de qué va la memoria RAM, porque creo que eso es súper interesante. Ahí vamos a hablar un poco del sistema decimal, el sistema hexagesimal, que no sé si lo han escuchado, el sistema binario, por qué el sistema binario está utilizado en la computación, ¿ya? ¿Por qué se utiliza el hexagesimal en lugar del binario mm, para representar determinadas cosas? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar cómo se almacenan los bits en un disco duro con agujita, los bits en un disco duro de estado sólido, los bits en la memoria RAM, por qué la memoria RAM es volátil, por qué cuando yo apago la máquina la información que hay en la memoria RAM se borra directamente y el disco duro no, por qué el disco duro permanece y la memoria RAM se borra, por qué la memoria RAM es más rápida que el disco duro. Yo quiero hablarles de eso porque es un tema interesante y eso nos va a servir para darle pie a esto, a la distribución de la memoria RAM. La memoria RAM es algo como esto que ustedes están viendo ahora en pantalla, ¿ya? Así, esto es una abstracción de lo que ustedes tienen en la memoria RAM del computador. Entonces yo quiero explicarles lo que es esto, ¿ok? Y, claro, y cómo se está distribuyendo esto en la memoria RAM y cosas por el estilo, porque esto les va a servir para ver lo que viene a ser después los punteros. Porque, a ver, cuando yo entendí de verdad los punteros, los empecé a entender cuando entendí la distribución de la memoria RAM, ¿ya? Entonces yo esta experiencia mía quiero traspasársela a ustedes, ¿ok? Porque cuando yo aprendí punteros, bueno, lo aprendí porque había que aprenderlos, pero nunca entendí en realidad qué era lo que estaba pasando. Porque el puntero en realidad cuando yo le sumaba a uno estaba moviéndose 4 espacios. Y si el puntero era de, no sé, de char, se movía un solo espacio. Si era de entero, se movía 4. Si era... Esas cosas yo nunca la entendí bien hasta que entendí después la distribución de la memoria RAM. Entonces, yo quiero ir de menos a más con ustedes, ¿ok? Para que no les pase lo mismo que me pasó a mí cuando aprendí estas cosas. Para que no aprendan algo que no entiendan y que después lo vayan a entender cuando estudien estas cosas, ¿ya? Igual son cosas interesantes, entonces también les sirve para ustedes incrementar su saber de informáticos, ¿ok? Entonces vamos a hablar de todas esas cosas que son interesantes y para que aprendan de eso. Entonces, nada, y después vamos a estar hablando de los punteros, todo esto es punteros, y aquí quería llegar yo. Esto es lo que no vamos a ver de lo que aparece en el artículo. Todo eso que está ahí aparece en el artículo. Entonces, yo quiero que ustedes desarrollen la habilidad de resumir, de entender las cosas en inglés
y de trabajar en equipo también, por supuesto. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer es un informe con esto, ¿ya? Un informe con esto y para eso es que son los equipos de 2 y de 3. Porque yo les voy a dar un tiempo a ustedes, por supuesto, yo voy a estar en la clase aquí conectado, pero ustedes van a estar por su cuenta leyendo el artículo, por eso me interesa que lo lean desde ahora. Van a ver muchas cosas de las que les he hablado durante la clase, las van a ver en el artículo, pero me interesa que lo tengan leído desde ahora para cuando llegue esta actividad, que yo creo que va a ser el jueves de la semana que viene, yo les voy a pasar estas preguntas y ustedes van a tener un tiempo para estar resolviéndolas, ¿ok? Y después eso, ustedes en forma de informe lo van a entregar y esa va a ser su primera evaluación corta, ¿ok? Entonces, no sé, si pueden, tomen la captura de pantalla de esto o se lo tomo yo. A ver, hay una cosa que se llama recortes. A ver. Sí, sí, sé. Sí, 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 sé, gracias, gracias. Lo que pasa es que yo tengo dos monitores. ¿Ok? Entonces lo que me pasa es que cuando le hago eso, me imprime los dos monitores, uno al lado del otro. Entonces, además, recortes es como más flexible porque puedo hacer esto. Cuando voy aquí a recorte, puedo venir aquí a hacer nuevo recorte. Y selecciono, por ejemplo, un rectángulo, selecciono el pedacito que quiero recortar. Ok, y ahí no es, ahí ya tengo ya. Oh, por alguna razón. Ah, ya. Ya, ahí lo ven, ahí ya con recorte yo puedo hacer esto. Es como recortar un pedacito más fácil. Con el print in yo hacía lo mismo, pero la copiaba, la enviaba para Paint y en Paint lo recortaba. Entonces cuando descubrí esto es como más fácil. Igual aquí le pueden hacer anotaciones y cosas. Pero bueno, esto, a ver, copiar. Déjenme ver si en el chat le puedo pegar una imagen a ustedes. A ver, intentémoslo. No, parece que no se puede. Ya, ¿en dónde? ¿Dónde? Detalles de reunión. Archivos adjuntos. Ok. Ya, pero no hay. Claro, sí, lo que sucede, claro, es que. Ya vamos a hacer eso. Vamos a mejor pegarle pantallazo. Porque, claro, es que aquí dice archivo adjunto, entonces tendría que guardar la imagen y arrastrarla. Yo soy medio vago. No, no, mentira. Pero ya sí, vayámonos por lo fácil. A ver, denme un segundo para ponerles pantalla completa. Ok, ahí, péguenle pantallazo, me avisan cuando alguien le haya pegado un pantallazo. Ah, en el WhatsApp ya tiene el PDF. Bueno, sí, sí, sí. Sí, es decir, si conocen a alguien que haya dado la asignatura el semestre pasado, muy probablemente tengan este PDF. Pero ya, eso. Veamos. Esto va a ser como la primera evaluación corta de ustedes. Entonces, igual, si quieren ir adelantando. Igual los grupos, chicos, si tienen alguna preferencia, ese día yo se los voy a pedir de máximo dos o tres. Los que queden los voy a enlazar yo. Si queda alguien sin grupo, ese mismo día yo los voy a enlazar. Y nada, la clase hoy vamos a dejarla hasta acá. Y la semana que viene, yo tenía aquí mi pizarrita y todo listo para empezar a explicarles el tema de los punteros y eso, pero eso lo vamos a estar dejando para la clase que viene. Entonces, nada, yo me voy a despedir acá. Chao, chao, que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana.